Vamos a cantar. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a luchar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor, en Él puedo yo confiar. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a luchar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor, en Él puedo yo confiar. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para mí y para ti. Aleluya, aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Pueden sentarse, pueden sentarse. Estar en el Señor nos ha cambiado la vida. Solo 2 dijeron amén. Estar en el Señor nos ha cambiado la vida. Gloria sea al Señor. Así es, así es. Eso quiere decir la palabra amén. Así es, así sea. Estar en el Señor nos ha cambiado la vida. ¿Cómo era nuestra vida antes del Señor? Pues vacía, angustia, ansiedad, temor. No sabíamos si íbamos en la dirección correcta, si es que vamos o venimos, no sabíamos. Pero el conocer al Señor le ha dado rumbo, le ha dado sentido a nuestra vida. Gloria sea al Señor, la gloria sea a nuestro amado Dios. Y este gozo no es de fin de semana, no es de un rato, unas horas, sino es permanente este gozo, es permanente. La gloria sea a nuestro Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Dios nos permite llegar a este día. Hace 8 días se vivió mucha angustia, unas explosiones aquí cerca. Hermanos, vecinos, mucha gente que vivió una tremenda experiencia. Nosotros en este domicilio no estamos tan cerca, pero se estremeció todo esto. Parecía que algo estaba por suceder grande, pero Dios fue misericordioso. Lamentablemente, según los reportes y las noticias, 2 personas han fallecido. Otras quedaron hospitalizadas, otras vieron su casa convertida en escombros. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo tratando de aliviar lo más que se pueda. Pero Dios tiene el control en todo esto. Dios tiene el control. Dios ofrece soluciones. No toda la gente busca a Dios. No toda la gente piensa en Dios.
Pero Dios tiene soluciones, sabe ayudarnos. Gloria sea a Cristo. Gracias a Dios que lo conocemos y lo hemos conocido a tiempo. Gloria sea a Cristo. Vamos continuando. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio. Hemos estado estudiando Apocalipsis, uno de los libros más profundos en las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3. En el capítulo 3. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Capítulo 3, del 1 al 6. Puestos de pies, les invito. Puestos de pies un momento. Voy a leer el verso 1 y usted lee el verso 2. Y así vamos a leer 1 y 1. Y en el verso 6 nos vamos a unir en la lectura. Dice a la letra, en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos bendiga en su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. El Señor Jesús en este libro le está dictando y le está revelando a su siervo Juan lo que va a suceder. El cierre en la historia es apocalíptico, es fuerte. Nuestra mente se impresiona de leer. Nuestra mente queda intranquila de pensar las cosas que se vienen, que se describen. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido paciente y a veces hasta ha sido abnegado. Eso no lo dice la Biblia, esa palabra permítanme que yo la exprese. Dios ha sido abnegado, Dios ha ido al extremo de la paciencia, de la tolerancia. Se ha maltratado a sus profetas, a sus siervos. Nos envió a su Hijo y se le llevó a la cruz del Calvario. Se le traicionó, se le vendió como si fuera un esclavo. Sin embargo, eso no desanimó a Dios, eso no lo ha desanimado. Dios ha extendido su misericordia por 2000 años, desde que se empezó a predicar este evangelio con Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, la iglesia y ahora nosotros. Dios ha mostrado paciencia. Sin embargo, en uno de los pasajes de la Biblia dice que el tiempo ha llegado a su fin. O sea, ya no habrá más oportunidad. Llegado el momento que Dios conoce, no habrá más oportunidad, no habrá más gracia, no habrá más flexibilidad.
Pero mientras hoy, día 7 de 6 o 7 de noviembre, todavía hoy Dios tiene misericordia y paciencia con la humanidad. En gran cantidad las personas no han entendido esto y siguen viviendo para sí mismas solamente. Pero es bueno que todos los días tomemos en cuenta a Dios y que vivamos agradecidos, porque nos ha perdonado muchos pecados, muchos. Un solo pecado bien amerita el castigo, uno solo, pero nosotros hemos cometido más de uno. Dios muestra su misericordia y está dispuesto a perdonar. Gloria sea al Señor. Jesús redacta estas 7 cartas. Ahorita con este capítulo 3, la carta a Sardis, la iglesia en la ciudad de Sardis, es la quinta iglesia, es la quinta carta. En cada carta el Señor se identifica: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el Cordero inmolado. Pero aquí se presenta y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que forman una perfecta armonía y unidad. Perfecta. No es un comité, a ver cuántos levantan la mano, qué opinan, la mayoría dijo que sí o que no. No es un comité, no es por democracia, no, en ellos hay perfecta armonía. Lo que el Padre dice lo respalda el Hijo y lo apoya el Espíritu Santo. Lo que Jesucristo ha hecho lo exalta el Padre y Jesucristo lo viene a confirmar. Lo que la iglesia está haciendo, lo que el Espíritu está haciendo con la iglesia y en los creyentes, el Padre lo bendice, el Señor Jesucristo lo exalta. Hay perfecta armonía, no hay competencia ni la más mínima diferencia de opinión o desacuerdo. No lo hay, no lo existe. Por eso se habla de un solo Dios, unidad perfecta. Sin embargo, aquí dice: el que tiene los 7 espíritus. Pero si nosotros estamos mencionando Padre, Hijo y Espíritu, estamos siempre pensando que hay un solo Espíritu, porque ahora sale aquí que los 7 espíritus, ¿de qué se trata? La respuesta Dios nos la da en Isaías capítulo 11. Busquen su Biblia. Isaías, el profeta Isaías. Este libro de Apocalipsis se complementa con muchos de los libros proféticos, y aquí está la respuesta. Isaías capítulo 11, verso 2, y está hablando del Mesías, lo que va a suceder en el Mesías. Dice: reposará sobre él. O sea, ¿sobre quién? Sobre el Mesías, el Cristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Vamos a contar. 1, el Espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. El espíritu y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor a Jehová. 7. Número perfecto. Un solo espíritu, pero 7 aspectos del mismo espíritu. Y aquí Jesucristo se identifica, aquí donde leíamos Apocalipsis 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esa plenitud del Espíritu Santo habita y habitó, se manifestó a través de Jesucristo también. Él da testimonio de que Él es el cumplimiento de esas profecías de
Isaías 11, Isaías 53 y todo lo que se habló en Salmos, en la ley y en los profetas, Jesucristo lo cumplió. Él se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Jehová, de Dios. Y luego enseguida la frase, y las 7 estrellas. En el capítulo 2, el capítulo 1, perdón. En el capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor Jesucristo aquí le aplica una expresión ángel o estrella al que está encargado de la iglesia. El que está encargado de la iglesia, de la congregación, es un pastor, es un ministro, un siervo de Dios, que Dios lo ha llamado, Dios lo ha ungido de gracia y de espíritu, y Dios lo ha preparado para que ministre la palabra, ministre en lo espiritual. Entonces, al pastor se le puede llamar, según este vocabulario, este mensaje, estas cartas, como estrella o como ángel. Una estrella es alguien que da luz espiritual. Debemos de reflejar la luz de Cristo. No tendríamos luz suficiente, luz propia para impactar, para transformar las vidas, pero compartimos lo que recibimos del Señor, y ese es el deseo de Dios. Está en la voluntad de Dios que reflejemos el carácter y la obra de Jesucristo a través de nuestra forma de ser. Estrellas, las 7 estrellas. Una estrella en cada iglesia, un pastor en cada iglesia, es lo que quiere decir. O un ángel. Un ángel es un mensajero, y eso es también algo que explica la labor del pastor. Entonces, el Señor Jesucristo se está identificando. Aquí viene la parte de la descripción, el examen, el diagnóstico. Dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! No es dicha con enojo, pero es dicha con verdad. Tienes nombre de que vives, crees que todo está bien, tienes la percepción, tienes la idea de que no falta nada en tu vida espiritual, pero yo conozco la verdad. Tienes nombre de que vives, pero en realidad no tienes vida. Estás muerto, careces de vida espiritual, careces. Gloria sea a Jesucristo. Esta ciudad de Sardis, veamos un poquito el aspecto histórico. Actualmente está en ruinas. Parece que lo que dijo Jesús: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muriendo. Y se cumple, porque en la actualidad, hoy, en el 2021, ya Sardis ya no existe como ciudad. No existe. Hay ruinas solamente. En su época de esplendor se extrajo mucho oro. En el reinado de un rey llamado Creso, en el 560 a.C. Esta ciudad fue tomada después por Ciro el Grande en el 549 a.C. Los habitantes de Sardis la creían inexpugnable. Creían que sus muros, sus defensas, sus torres, que como habían diseñado su ciudad, era inconquistable, no podría nunca ser conquistada. Nunca habría de sufrir de una invasión, de un sometimiento. Pensaron: lo hicimos muy bien, nos quedó muy bien, está segura esta ciudad. Y se sentían seguros, en parte por la riqueza de extracción de oro y en parte orgullosos por su ciudad. Pero
Esta ciudad fue tomada en dos ocasiones, una por Ciro el Grande en el 549 a.C., y la segunda invasión que sufrió fue por Antíoco III en el 218 a.C. Cuando a través de Antíoco el Imperio Romano tomó el control de esta ciudad, se trató de levantar una ciudad que tuviera su importancia, pero fue desplazada por la fama, por el prestigio de la ciudad de Pérgamo. Más adelante sufrió estragos de un terremoto en el 317 antes de Cristo. Ya para el año 26 o 27 fue restaurada por el emperador Tiberio. En agradecimiento, la ciudad quiso levantarle un templo a Tiberio, pero ese proyecto se le dio mejor a otra ciudad. Los ciudadanos de Sardis querían expresar su gratitud a Tiberio por los beneficios. Quisieron hacerle ese templo, pero por alguna razón no se les dio ese proyecto. Se le dio a la ciudad de Esmirna, perdón. Sin embargo, en Sardis se levantó un templo a la madre del emperador, una mujer llamada Livia. Podemos ver que en esas ciudades era muy común levantar templos, altares, imágenes. Era parte de la cultura, la creencia, siempre plasmar en una construcción, en una imagen, el motivo de su adoración. Predominaba el culto a una diosa llamada Ceres, que era la madre de los dioses en la cultura griega. Todo esto empezó a plasmarse en la arquitectura y la forma, el estilo de vida de esta ciudad de Sardis. Para cuando Juan escribía el Apocalipsis, Sardis decaía, ya iba a menos, se estaba degradando, se estaba descomponiendo la sociedad en Sardis. Había una decadencia espiritual, sobre todo en la congregación que había establecido allí. En su época de esplendor, Sardis fue reconocida por su industria de la lana y los teñidos textiles. Sus habitantes tenían fama de ser licenciosos y arrogantes. Eran como muy dados a la libertad. El vicio, vivir en esa libertad que a ellos les parecía mejor. No había un orden, no había una restricción, sino que eran libertinos. Así se les identifica, licenciosos y arrogantes, siempre confiando en la seguridad de su ciudad. Sin embargo, a través de la historia, 2 veces los invadieron. La carta a Sardis es la más enérgica entre las 7 cartas, aunque se menciona algo favorable, y Jesús lo dice en estas palabras: unas pocas personas que están fieles, unos pocos que escaparon de la muerte o de la decadencia. La decadencia, eso era lo que tenía favorable. Ya no se menciona otra cualidad en la iglesia que estaba en esa ciudad. En la interpretación histórica que algunos ven en la condición de las 7 iglesias, Sardis representa a la iglesia en la época de la Reforma, que desde 1517 hasta el año 1800 solamente unos pocos pudieron prevalecer. Cuando la iglesia romana, la iglesia imperial, llamémoslo así, el imperio ahora no era de gobierno romano, no era el imperio romano, sino era una religión imperial desde Roma también. Como que desplazó al imperio lo político. El imperio romano
aportó algo muy valioso a la humanidad: el concepto de derecho, leyes. Hasta el día de hoy, los países se rigen por el derecho, las leyes, los conceptos que le dan orden y sentido a la sociedad. Fue un gran aporte, pero ese imperio romano fue desplazado por el imperio religioso que se estableció también en Roma. En esa época de 1500 hasta el 1800, esa iglesia imperial pues dio apertura a las imágenes, capillas, cultos, liturgias, fiestas patronales y un sistema de indulgencias, que si alguien tenía un familiar que fallecía, uno podía contribuir con una cuota y se hacía unos rezos para que ese muerto pasara a la vida eterna. Esa era la idea que transmitía, las indulgencias. Pero todo eso no concordaba con la palabra de Dios. Fue ahí donde un monje agustino llamado Martín Lutero, leyendo las escrituras en el Nuevo Testamento, entendía que el justo viviría por medio de la fe, no por medio de una contribución económica, no por medio de indulgencias. Y él empezó a expresar desde el púlpito y luego mediante unas cartas que pegó en las puertas de la catedral de Westminster. Bueno, me van a disculpar si no menciono bien el nombre de esa ciudad alemana. Es algo así como Westminster, algo así va la expresión. De allí la iglesia imperial empezó a reclamar y a castigar y a marginar a los que pensaban de esa manera. La iglesia de Sardis, con la descripción que hace Jesús de esta carta, se está describiendo la etapa de la iglesia imperial entre esos años. En medio de una iglesia decadente, apartada de la verdad, apartada del evangelio, apartada de la santidad y la obediencia, solamente un puñado, unos pocos se escaparon de esa confusión y de esa religiosidad vacía. El Señor Jesucristo le dice a esta iglesia: conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí viene la amonestación, la advertencia: sé vigilante, despierta, no te adormezcas, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, corrige, dale valor a lo que tienes, a lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, dale valor, afírmalas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tal vez esa iglesia de Sardis hacía muchas cosas, no sé, a lo mejor visitas, a lo mejor enseñaban la palabra de Dios, a lo mejor cantaban, ofrendaban, confraternizaban, pero no estaba Dios presente. Lo hacían de una manera social, no buscaban que Dios estuviera presente. Parece que ellos se acostumbraron a hacer socialmente las actividades y había actividad, pero Dios no aprobaba esa forma en la que se expresaban. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dice Jesús a esa iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Como ladrón. Una comparación. No es la única vez que se menciona que Jesucristo pueda venir como un ladrón. En los evangelios se llegó a expresar, Jesucristo dijo algo semejante. Un ladrón por lo regular no se anuncia.
Si un ladrón se anunciara, pues sería muy ingenuo. Lo van a esperar con una estaca y le van a dar. No lo van a dejar que haga su mal trabajo. Lo van a esperar y le van a dar. Un ladrón no se anuncia, sino que está esperando el momento cuando pueda entrar y hurtar. Jesucristo compara con esa expresión porque es algo que todos comprendemos. Cuando menos se le espere, esta iglesia recibiría la presencia de Jesús como un ladrón, un asalto, una sorpresa. Así fue como cayó esta ciudad. Estaban tan orgullosos de sus muros, sus defensas, pero 2 veces los invadieron. Algo les falló. Estuvieron al acecho, estuvieron velando. Jesús le parece que utiliza esa experiencia de ellos. Voy a venir y los voy a sorprender. Así como ya vinieron ejércitos y los invadieron, voy a venir como un ladrón, cuando menos lo esperan. Todo esto a la iglesia hoy, en el 2021, nos enseña. Todo el que lea esta escritura nos enseña, nos advierte. Primero, a no tener la idea de que todo está bien con nosotros. Somos ángeles, el Señor está plenamente gozoso con nosotros. Tenemos que ser cautelosos y respetuosos. La santidad es excelsa de Dios. Los mismos ángeles que han sido creados y que nunca han pisado maldad o engaño, ellos mismos se acercan. Los ángeles y querubines se protegen con sus alas al estar en la presencia de Dios, porque se sienten indignos ante tanta santidad. ¿Cuánto no más nosotros los seres humanos, con egoísmo, envidia, titubeo, desobediencia, desánimo, tantas cosas que nos pasan? No deberíamos de acercarnos con reverencia, reconociendo la santidad de Dios. Acercarnos con cautela, con gratitud, con respeto a su presencia santa. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tienes unas pocas personas. Han escapado, se han librado de ese descuido o de esa jactancia de que se piensen buenos. Jesucristo dijo en una ocasión: había 2 hombres en el templo, un fariseo, un rabino, y oraba de pie, se sentía bien. Te doy gracias porque ofrendo, porque diezmo, porque canto, porque cumplo, porque guardo el sábado, porque hago toda la ley. No soy como este hombre indigno. Y miró a un lado, había un hombre allí de rodillas, golpeando el pecho, dice la Biblia, dice la parábola de Jesús, sintiendo culpa. Soy culpable, Señor. Allí estaba en una oración, humillado. Pero el otro seguía en su oración, tal vez sintiéndose seguro, sintiéndose tranquilo, sintiéndose a gusto. Según a los ojos de la gente, era un buen hombre, pero delante de Dios esa jactancia no se justificaba, no estaba aceptada. Pero aquel que estaba allí de rodillas no quería ni levantar el rostro y se hería, como diciendo: ¿por qué le fallé? Yo mereciera realmente el castigo, pero Dios tiene misericordia. Y allí estaba postrado de rodillas. Y Jesús, cuando habló de esa parábola, lanzó una pregunta: ¿qué opinan ustedes? Ustedes que me escuchan, ¿cuál de estos hombres regresó a su casa justificado?
perdonado. Ante el dicho de Jesús, el Espíritu, los 7 espíritus que hay en Jesús redarguían en la gente y tenían que aceptar. Entendieron que esa forma de orar de los rabinos y de los judíos, muy orgullosos porque conocían y guardaban la ley, no les justificaba, les acusaba la conciencia. La voz de Jesús, los dichos de Jesús les acusaba la conciencia. Así estamos orando nosotros, vacíos, y nuestra oración lo más probable es que no alcanza la presencia de Dios. Pero humillados es como Dios le gusta escuchar y responder. Y lo dijo el salmista en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En tantas maneras el Señor en la Biblia nos habla sobre nuestro corazón. Gloria a Cristo. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gloria sea a Cristo. Escaparon. Casi así es como se entiende el significado de Sardis. Busqué en el diccionario bíblico y en algunos comentarios bíblicos, y el significado que toma el nombre de Sardis es los que escaparon. Parece que esta carta le da sentido al nombre de Sardis. No se habla de esa iglesia decadente, sino los que lograron cumplir delante de Dios en la humillación, la obediencia, la fe, la gratitud. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria sea al Señor. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Allí en esa ciudad de Sardis había una industria textil. Hacían buena tela y la teñían, le daban colores, púrpura, blanco, distintos colores que se usaban y eran muy apreciados, muy valorados. Y Jesús les habla en el lenguaje que ellos entendían. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. La Biblia nos da la idea de que hay un libro allá en el cielo. Hay un libro muy especial. Tiene escritos los nombres de todos los fieles. Y cuando alguien se convierte en alguna parte de esta tierra, su nombre ingresa. Hay un ángel que toma nota y ahí persevera ese nombre. Gloria sea al Señor. Podemos pensar, Dios no necesita ese libro porque todo lo sabe, nada se le escapa. Sin embargo, para que entendamos que nuestro nombre es tomado en cuenta, nos habla de un libro. A lo mejor en realidad sí está ese libro allí visiblemente y hay un ángel encargado que está tomando nota. Esto nos deja una pregunta: ¿qué sucede si una persona descuida su salvación? ¿Será que el mismo ángel saca la goma y le tiene que borrar? ¿Se crea un espacio en blanco? A lo mejor no existe eso así. Pero lo cierto es que nosotros debemos de cuidar, sea en un libro o sea en la mente de Dios, que nuestro nombre no sea quitado de la vida eterna, no sea quitado, sino que ahí persevere ese nombre. Gloria sea al Señor. Debemos de esforzarnos, por eso la advertencia. Gloria sea a Cristo. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria sea al Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré
no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo quisiera escuchar mi nombre allí en esa gloriosa presencia, hermanos. Yo no sé qué opine usted. No es algo insignificante, algo intrascendente, algo que no se note. Yo creo que va a ser glorioso que nuestro nombre sea mencionado en esta presencia gloriosa. Pero tenemos que perseverar. Gloria sea al Señor. Y cierra esta palabra, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios está refrendando y está animando a la iglesia, a cada creyente, que no nos dividamos, que no decaigamos, que no cambiemos esta salvación tan grande por algo que nos ofrezca el mundo. Es como lo que le pasó a Esaú con Jacob. Su herencia, el lugar en la familia, en la casa, su primogenitura, la cambió por un plato de comida. Tal vez olía muy rico y se veía muy, muy bien preparada esa comida, pero no valía la pena cambiar la herencia, el lugar que tenía el primogénito en la familia. No valía la pena, fue un precio muy alto. Y a veces el diablo como que nos tienta: mira, te estás perdiendo de algo bueno por acá. Pero nosotros tenemos una herencia a través de Jesucristo. Para que una herencia, para que un testamento tenga validez, tiene que haber muerto el testador, el que otorga el testamento. Y Jesucristo murió. Entonces los beneficios que le otorga a los creyentes son reales, están escritos con la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos que cuidar esa herencia. Gloria sea a Cristo. Que no decaiga nuestra vida espiritual. Tal vez hay congregaciones, religiones, movimientos, sectas, logias. Hay una serie de conceptos religiosos y cada sector tiene su concepto, su interpretación, su deseo de aplicar así la Escritura. Pero tenemos sana doctrina en la iglesia de Dios de la profecía. Tenemos sana doctrina. Confiemos en lo que Dios nos ha dado, y esto nos puede llevar al puerto seguro, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vamos a hacer una oración. Les invito para que digamos al Señor: quiero estar en el grupo que se caracterice, que se conozca por fidelidad, por perseverancia. Muchos son llamados, dijo Jesús, muchos son llamados, pocos los escogidos. En la estadística del gobierno hay mucha cristiandad en este país: católicos, testigos de Jehová, mormones y un sinnúmero. Y hay, casi todo el país se pudiera identificar como relacionado con cristianismo. Pero realmente que haya santidad, que viven conforme el Espíritu y la palabra, tal vez no es la misma cifra que aparece en la estadística. Queremos estar en ese grupo, anhelamos, debemos esforzarnos, comprometernos de cuidar la salvación y caminar día a día conforme a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en muchas otras palabras el Señor nos va estrechando el camino, nos lo hace estrecho, reducido, pero es la única forma, la única vía hacia la salvación. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Cuidemos la salvación. Amado Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar en tu casa, recibir tus bendiciones, la vida, la salud. Nos hemos podido levantar de la cama
Muchas personas no han podido salir, están postradas en una cama, en una habitación de hospital. Están, Señor, conectados a una serie de instrumentos para tratar de mantener vida. Están en esta batalla, en esta lucha. No pueden salir, no pueden moverse como ellos quisieran. Pero hoy nosotros pudimos llegar hasta este lugar. Tú encaminaste nuestros pasos a esta casa. Tú nos trajiste, no por casualidad. No existe la casualidad en tu programa. Existen propósitos. Tú nos trajiste con un propósito. Nos diste vida con un propósito. Y aquí estamos para tu honra y gloria. Pedimos tu bendición, pedimos de tu gracia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, todos los días hay noticias de que la gente fallece por causa del COVID, por otras complicaciones, por explosiones, por accidentes en carretera, por tantos percances, Señor. Tú nos has cuidado, Señor, y le has dado vida en tu misericordia a mucha gente. Miles, millones de gentes viven por tu misericordia, Señor. Padre, tú nos permites escuchar esta palabra y leer estas cartas. Ahora, Señor, permítenos también que tu Espíritu nos guíe, Señor, para que estemos firmes en el compromiso. Cada una de estas cartas nos enseñan algo como iglesia. Bendice, Señor, a esta congregación, te ruego. Gracias por la salud y la vida que nos has prestado. Ayúdanos para apreciarla y cuidarla, Señor, día a día. Bendice la familia, Señor, el ministerio de la familia que ha dirigido este culto, cada hogar aquí representado, cada familia aquí representada. Señor, que nuestro hogar sea una extensión del altar de este templo, donde haya alabanza, donde haya gozo, unidad, fe. Señor, que podamos agradarte, Señor, guardando tu palabra en nuestros corazones como familia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Si alguien tiene pruebas y luchas en su casa, si no todos nuestros familiares de repente son creyentes, ayúdanos, Señor, a perseverar, a orar por ellos, cuidar nuestra salvación propia y, Señor, esperar de ti que llegue el mensaje a nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, si hemos sido imprudentes, desatentos, olvidadizos, ingratos, en alguna manera te llegamos a ofender, a fallar, perdónanos en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, perdona, concédenos tu gracia. Señor, ayúdanos en el entendimiento para no descuidarnos, no fallarte, y estemos, Señor, viviendo en santidad conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos en medio de este mundo. La sangre preciosa de Jesucristo tiene poder para limpiarnos, para santificarnos. Quita, Señor, lo que estorbe. Quita, Señor, lo que impide, lo que limita, y que sea tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, los que nos ayuden día a día. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice las congregaciones que buscan tu presencia, buscan la salvación de todo corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Tiempos difíciles y peligrosos en lo espiritual, en lo moral, en lo social. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos a ti la honra y la gloria, bendito Salvador. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por tus grandes bondades, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gloria sea al Señor.